Tras 25 años del gobierno del PSUV en Venezuela. En su defecto el chavismo. Manteniendo una oposición en líneas. Liderizada actualmente por María Corina Machado. Quien en las elecciones del pasado 28 de julio no pudo ser electa por orden gubernamental. Siendo electo Edmundo González. A quien se le consideró por el pueblo de Venezuela como ganador de las elecciones 2024. En las cuales se presentó pruebas de los comicios electorales fehacientes y comprobables. Internacionalmente. Que catalogan a las elecciones de Venezuela como fraude. Pero que para el gobierno actual en ejercicio no son verdades. Por lo cual el presidente Maduro acude al Tribunal Supremo de Justicia para colocar cargos contra María Corinas y Edmundo sobre el supuesto fraude. Quienes el oficialismo catalogan de delincuentes. Y tras no acudir a la cita impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Quedan en la clandestinidad. Y resguardan su vida de la orden de captura emitida por el gobierno de Venezuela. Por tal motivo los venezolanos sufren un gran descontento, aunado a esta situación de la líder opositora. Después de varias manifestaciones masivas. Y que en los últimos días. Después de las elecciones. Ha sido aplacada por el gobierno. Ya que según sus declaraciones, son producto de la ultraderecha opositora. Y el imperialismo estadounidense. Para perturbar las elecciones de Venezuela. Y declararle como fraude. Por lo cual ha enviado a masas de gente que han perturbado el orden y la paz de Venezuela. Por tal motivo el gobierno ha enviado a colocar en orden judicial a todas estas personas que han manifestado y perturbado la paz. Denunciando son delincuentes, estaban armados y drogados. Pero también noticias extragobierno denuncian la arbitrariedad y abuso contra personas. Y los periodistas. Donde una joven presenta verbalmente indicios de estos hechos. Por su madre arrestada siendo periodista. Mientras la oposición se mantiene en clandestinidad para resguardar su vida. Pidiendo al gobierno garantía de salvoconducto e incentivo. Diosdado Cabello ha dicho será implacable y no perdonará los hechos acontecidos por la oposición en Venezuela. Según el oficialismo de Venezuela, han ido contra los símbolos patrio y contra la cultura del venezolano. Rompiendo las estatuas de Chávez consideradas como patrimonio nacional por el oficialismo. Mientras también ejerce el oficialismo control sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Por otra parte el cierre de fronteras y el control masivo del venezolano en el país. Como era de esperarse tras declararse el oficialismo ganador de las elecciones. Esta crisis electoral podría tener profundas consecuencias para futuras elecciones en Venezuela. Porque el venezolano estaba esperanzado en un cambio. Y una libertad según la consigna de la oposición. Pero el venezolano al mismo tiempo piensa que otra vez la misma situación de Guaidó puede estar sucediendo, a quien se le consideró actos probados de corrupción. Por esta razón hoy tú venezolano debes colocar tu mirada en Dios. Porque mientras el oficialismo transmite su arrepentimiento público de su mal proceder ante los medios de comunicación al mundo y a los venezolanos. Los venezolanos también deben volver a Dios. Y no confiar en un partido político como la solución al problema del venezolano. Porque el oficialismo sigue en el gobierno. Mientras la oposición está mal tras la clandestinidad. Vuelve a Dios. Vuelve a Jesús Venezuela. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Tu Redentor, Libertador y Salvador.